Bueno, ahora que han pasado ya las elecciones generales del 23J, es hora también de hacer balance a nivel económico de lo que ha supuesto la legislatura de Pedro Sánchez, el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, apoyado por sus socios independentistas separatistas. El gobierno lo que vende es triunfalismo. La economía española va muy bien, va como una moto, lidera las tasas de crecimiento a nivel europeo, pero sin embargo la realidad es muy diferente. Para empezar, utilizan una trampa estadística. Si tú tienes 1 euro y ganas otro euro, pues tu riqueza aumenta en un 100%. Pero si ganas o tienes 100 euros y tu riqueza aumenta en 10 euros, ese incremento es del 10%. Sin embargo, eres mucho más rico con 110 euros que con 2 euros. Pues esa es la trampa estadística que utiliza Sánchez para vender triunfalismo, que la economía española crece mucho, pero lo importante no es que crezca mucho, sino cómo estamos con respecto al inicio de la pasada legislatura, al inicio de la etapa de Sánchez. Y esta es la triste realidad de la economía española. España está a la cola de la recuperación económica tanto de Europa como de los países de la OCDE. Y estos son datos oficiales. Aquí tenemos el primer gráfico. La economía española ha sido la que menos ha crecido en el periodo 2019-2022. Apenas un 0,4% de media. España fue la economía que atravesó la peor recesión económica en el año 2020, cuando llegó la pandemia. Nuestro PIB cayó más de un 11%, a la cabeza de todos los países desarrollados. Y hemos tardado más de 3 años en recuperar el nivel de riqueza que teníamos en el año 2019. Por lo tanto, a la cola de la recuperación económica de todos los países desarrollados. Y no solo eso, lo importante, no solo que la economía española en global vaya bien o mal, sino cómo nos va a cada uno de nosotros. Esto se mide por la renta per cápita en paridad de poder de compra. Es decir, ¿cómo están nuestras finanzas personales? Bueno, pues aquí, si contamos la inflación, que es muy elevada, vemos que en el caso de España, los españoles son los que más se han empobrecido desde el año 2019, casi un 7%. Es decir, ahora mismo somos un 7% más pobres que en el año 2019, cuando arrancó la legislatura de Pedro Sánchez. Estamos también a la cola de la Unión Europea y a la cola de la OCDE, de los países desarrollados. El paro. El gobierno también se vanagloria de que la Seguridad Social registra récord de cotizantes, pero lo importante, una vez más, no es eso, sino cómo estamos en comparación con el resto de países desarrollados. La tasa de paro en España sigue rondando el 13%, el doble que la media comunitaria. Estamos a la cabeza de la Unión Europea en tasa de desempleo, por encima incluso de un país como Grecia, que históricamente siempre era líder en materia de paro. Por lo tanto, 13% de paro. Esto es algo que no tiene parangón en el mundo desarrollado y, como digo, una tasa muy superior a la de la Unión Europea y muy superior a la de la OCDE. De hecho, la brecha, la diferencia de paro entre España y la Unión Europea, lejos de estrecharse, se ha incrementado bajo el periodo de Sánchez. Y esto, más empobrecimiento medido en menor renta per cápita y mayor tasa de paro, se traduce también en mayores dificultades para las familias españolas. Es decir, en un incremento de la pobreza real. La pobreza real se mide por este indicador, que es carencia material severa, un indicador que elabora el Instituto Nacional de Estadística y que mide las dificultades que tiene una familia para pagar sus facturas, llegar a fin de mes, irse de vacaciones, etcétera, o incluso llenar la cesta de la compra con productos básicos. Pues bien, la pobreza real en España no ha dejado de crecer durante la época de Sánchez hasta alcanzar un nuevo máximo histórico por encima del 8% de la población a cierre del año 2022. Por lo tanto, hay mucha más pobreza real bajo la legislatura de Sánchez. Y por último, los precios, la inflación. El gobierno también dice que España tiene unas tasas de inflación reducidas en comparación con la Unión Europea, pero lo importante aquí no es la evolución anual, sino la inflación acumulada. España acumula una inflación superior al 15% desde el año 2020-2021, cuando comenzó el proceso inflacionario, mientras que los alimentos y las bebidas no alcohólicas acumulan una subida de precios de más del 30%. En esto tampoco hay nada por lo que alegrarse, a diferencia de lo que dice el gobierno.
El balance económico de Sánchez durante la pasada legislatura, el resumen es muy claro. Estancamiento económico, a la cola de la recuperación económica de España, tasa de paro líderes en la Unión Europea, mayor pobreza e inflación.